Bueno, pues buenos días, muchas gracias por venir a Creative Workshops. En verdad es un esfuerzo que estamos haciendo de parte de Creative Magazine para llevar a ustedes los profesionales pues, las herramientas necesarias para que puedan tener seguido éxito en sus negocios, ¿verdad? Que todos simplemente les quiero dar las gracias. Espero que nos acompañen para el siguiente workshop que vamos a manejar, ¿verdad? Gracias, espero que les sirva. Ahora, me gustaría, no sé si alguien nos puede compartir por qué vino este workshop y cuáles son sus expectativas. Para mí es para mí estoy esperando algunos conceptos, algunas estrategias para hacer un poco más grande mi empresa y para poder sembrarles ese sentimiento de pertenencia hacia la marca de negocio. ¿Cuál es tu marca de negocio? Rich Morris. Rich Morris, perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, yo creo que hoy en día ya no estamos compitiendo fuera por precio o calidad, ¿no? Ya estamos viendo más bien buscamos experiencia como consumidores y como empresarios también. Entonces esto es completamente la clave ahorita, ¿no? Que pueda apoyarnos en el crecimiento y aparte de la innovación a servicios o productos. Yo he leído mucho al respecto y por eso cada cosa que haya relacionado que me vengo traigo buenos Perfecto. Yo vendemos biotecnología en tres grandes áreas: agricultura, aguas residuales y línea de productos de limpieza en casa. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente les agradezco. Quiero comentarles que independientemente de esta plática, si posteriormente quieren una asesoría personalizada, se las podemos ofrecer con mucho gusto, ¿verdad? Ya les voy a dejar aquí a mi buen amigo Julián. Gracias, Héctor. Gracias. Muy buenos días a todos otra vez. Y bueno, a mí sí me gustaría nada más rápidamente, sin pedirles tanto sus expectativas, nada, pero sí, rápidamente que me digan nada más su nombre y a qué se dedican. Bueno, en el caso ya sabemos, pero ¿cuál es tu nombre? Juan, Juan, y estás en biotecnología. Después. Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Roberto Sanando, soy arquitecto y tengo un blog de diseño. Muy bien. Hola, soy José Antonio Contreras, soy bastante de arquitectura, fotógrafo y quiero ser artista. Buenos días, mi nombre es Juan González, soy asesor financiero, asesor de empresas, y bueno, espero que el curso siga. Muy bien. Mi nombre es Héctor Bernal y soy abogado. Muy bien. Buenos días, soy Julio César, soy innovador digital y soy también estudiando lo que es coaching. Muy bien. Brenda Contreras, soy diseñadora de interiores. Muy bien. Yo Rigoberto Chávez, fabricante de muebles. Yo soy Luisa Bermejo, soy cantadora, pero trabajo en el área de proyectos especiales. Y yo soy Tamara Pérez, soy mercadóloga y también diseñadora de modas. Muy bien. Pues bienvenidos a todos y qué bueno que hay una mezcla interesante. Digo, sí, creo que está más cargado hacia el mundo de la creatividad, pero de todos modos es interesante que haya negocios tradicionales porque de repente tendemos mucho en encasillar las tendencias del marketing, ¿no? Es decir, hoy la innovación, casi si no haces un iPad, no es innovación, eso pues no es cierto para nada, ¿no? Es la innovación tiene muy diferentes aristas, entonces
Yo les platico rápidamente. Yo me llamo Julián Cuevas Cervantes, soy licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey. Trabajé durante 13 años para diferentes transnacionales de consumo, básicamente para Adams, L'Oréal, Ferrero y PepsiCo, fueron mis 4 áreas. Hoy, desde 7 años, soy emprendedor también de biotecnología, especializado en el área de alimentos, en aplicaciones de alimentos. Y desde hace 4 lo combino de manera muy interesante pues, con todo esto de asesorías, consultorías, donde tuve la oportunidad de conocer a Héctor, a quien le agradezco la oportunidad sobre todo de compartir, porque está al final de cuentas esto, y en un taller la parte más interesante es que al final tratemos de hacer algo práctico y que además nos olvidemos de explicarnos un poco en todo este mundo de los emprendedores que ahora tanto hablamos de este tema del emprendedurismo. Yo considero que la parte clave para nosotros los mexicanos es entender que el primer cambio que tiene que haber es cultural, ¿no? De repente la gente no quiere abrir sus ideas en los foros por miedo a que se la fusilen, y evidentemente, vamos, dice la buena no la risca, ¿no? Es decir, sí es cierto que en México no es un entorno no tenemos esa cultura de la confianza, pero la verdad es que yo siempre les digo algo, no importa que les roben la idea, ¿quién les puede robar la pasión? ¿No? Es decir, puede haber mucha gente que te puede robar la idea, pero si realmente es un apasionado de lo tuyo, eso nadie lo va a poder reproducir. Entonces, ustedes cada vez que abran su idea o abran su inquietud de negocio, van a ver cómo se enriquece. Entonces, bueno, no crean que esto está lleno, son algunos conceptos nada más, no es un contenido enorme de conceptos. La parte más interesante es que mejor vayamos interactuando y ustedes cada vez que quieran enriquecerlo con alguna experiencia propia o con alguna inquietud propia, pues lo hagan, ¿no? Entonces, esta es la agenda que yo tengo para este día, que bueno, siempre me gusta empezar a mí un poco explicando el branding, ¿dónde se inserta? Pues se inserta finalmente en el mundo del marketing, ¿no? Entonces, no todos, un área muy importante de cualquier seminario, taller, me parece como repasar un poco la base, ¿no? Es decir, ¿para qué nos va a servir? Y ya después entrar en el tema. Entonces, vamos a entrar primero en estas dos partes del marketing, por qué se justifica el marketing y cómo evoluciona el marketing. Después entramos al branding como tal. Primero al branding se inserta en emocional, simplemente cómo surge el branding, para qué es el branding. Después sí, vamos a tratar de encontrar el lado emocional de las marcas. Y tampoco es algo nuevo. Es decir, hoy como les digo, todo suena muy de tendencia, como si el branding emocional fuera una cuestión nueva. Y como vamos a ver con algunos ejemplos, el branding emocional, las marcas siempre han sido una cuestión de emociones, ¿no? Es decir, las marcas significan confianza, las marcas siempre han vivido cerca y ustedes tienen cualquier marca que consuman, sí o no, viene totalmente de un acto de confianza, de un acto humano, no tanto de un acto técnico. Entonces, vamos a ver esa parte emocional. Después ya un poco la técnica, sí, de la gente hoy más avanzada en la parte del branding emocional. En estos momentos, ¿qué es lo que se está estudiando en el branding emocional? Una parte que se dice los mandamientos de uno de los autores que ha lanzado de los libros más exitosos de branding emocional, que es Marco B, que él ha hecho una especie de consejos en estos mandamientos. Después ya como tal, ¿cómo le hacemos para construir un branding emocional? Es decir, ¿qué lleva aparte de las emociones? Porque ahí veremos unos ejemplos de marcas que no todo puede estar centrado en las emociones, hay un fondo mucho más importante, ¿no? Es decir, aquí todos los que están en la arquitectura, es decir, nunca nos podemos olvidar de los cimientos, ¿no? Por más que cambie la parte de arriba, por más que la parte que se note sea diferente, pero los cimientos siempre son el fundamento de cualquier buena construcción. Y bueno, finalmente, algunos ejemplos de marcas muy diversas, de construcción de marcas muy diversas, y también tratar de algunos de los casos de ustedes, o entre todos construimos uno, o veremos qué nos queda mejor, o si alguien quiere llevarse su caso resuelto, ¿no? Que finalmente es muy interesante de los talleres. Una parte con la que yo siempre empiezo es que la gran ventaja de toda esta era digital, de toda esta de acceso a la información, que ahora ya no sabemos qué hacer con la información, es decir, ya generamos tanta, que yo les oía que en el 2012 se generó más información en Internet que en los 30 años anteriores. Es decir, o sea, en un solo año se generó más información que en 30 años, y hoy por eso, que la gran oportunidad de los negocios, entonces ya han oído hablar de los Big Data, ¿no? Es decir, hoy las empresas de tecnología están viendo realmente cómo agrupar los datos para que sirvan, para que realmente sirvan, porque es tanto, ustedes pongan cualquier ejemplo, sobre todo si sabemos utilizar criterios de búsqueda en Google, por ejemplo, vemos que es algo impresionante como a quién hacerle caso.
Entonces, lo que yo digo, la parte para mí más importante de la era es que ya no hay gurús. Es decir, por más que cuando yo estudié, por ejemplo, marketing, el gurú del marketing era Philip Kotler, hoy estoy seguro que hay algún bloguero que puede tener mucho más, no sé, mucho más encanto al momento de explicar el marketing que el propio decano de la Universidad de Northwestern, que era la universidad más famosa de Estados Unidos, pero que finalmente es la forma del conocimiento de una década anterior, de una época pasada. Entonces, no hay gurús porque la parte más importante de la era que estamos viviendo es que hoy todo está mucho más democratizado, ¿no? Es decir, nosotros los emprendedores les decimos, antes había cualquier cantidad de pretextos para no hacer un plan de negocios con información. Hoy, al menos la parte que es básica de un plan de negocios es gratis. Se requiere dedicarle algunas horas, ¿no? Para no tomar ya las respuestas de Yahoo, porque tampoco se trata de tomar la primera opinión que encontremos. Pero no hay pretexto para no tener un contexto de cualquier negocio básicamente. Entonces, no sé si ustedes estén de acuerdo, obviamente no se trata de que todos estemos de acuerdo, pero me parece que los gurús hoy, tienen mucho menos oportunidad porque te puede gustar mucho más un gurú casero, ¿no? Un bloguero te puede gustar más que la máxima autoridad de alguna materia. Entonces, esa es la parte interesante. El marketing. El marketing es un área que siempre ha estado un tanto, no sé si malentendida, subestimada. Entonces, realmente el origen del marketing, mucha gente piensa que a lo mejor nació como una técnica muy sofisticada de que mezcla la estadística con la comunicación, con la sociología, con la antropología, con la psicología. Pero realmente el marketing, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la parte más importante del marketing? Que es mucho más allá de la publicidad, que de repente se piensa que eso es lo único que es marketing. Son las oportunidades, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba en la era donde empezaba a aparecer el mundo económico un poco más formalizado? Es decir, un poco antes de la era industrial. El marketing surge simplemente cuando a alguien le sobra algún producto de los básicos, es decir, cuando alguien empieza a notar que sobran manzanas, es decir, que las manzanas que cultivamos son más de las que el mercado requiere y que entonces se van a echar a perder, o que la leche que se produce en un día en una granja tampoco se puede vender sola. Entonces, ahí surge la oportunidad de llevar a cabo los primeros ejercicios de innovación, ¿no? Es decir, la innovación no viene de una escuela. La innovación viene precisamente de que si a alguien le sobran manzanas, ¿qué haría alguien que le sobran manzanas? ¿Qué se les ocurre que pudiera ser alguien que tiene manzanas y que ya le sobra producción más que las demás? ¿Perdón? Anunciarlas para que sepan que hay manzanas, ¿no? Pero antes de anunciarlo, ¿qué harías? Pensar a quién se lo pongan. No, pues yo lo regalaría, o sea, las daría así como, o sea, digo, pensando como en esa época, es que lo que yo sé es que en realidad a los vecinos se les regalaban, los que les hacían como un trueque. Quizá al principio fue esto, y después es cuando digo, oye, ¿y por qué no quizá alguien se dio cuenta que podías moler las manzanas, ¿no? ¿Por qué no haces un pay? Ajá, y cambiar el formato del producto. Entonces, la innovación, como les digo, prácticamente surge de la necesidad, no surge de que realmente tengamos un estudio especializado en saber hacia dónde. Por supuesto que hay cosas que se validan en el mercado y hay cosas que no se validan. Es decir, no toda la innovación es exitosa. Y el origen del marketing es ese. Y hacia dónde ha evolucionado, que esa es la parte más interesante, es a los famosos insights, ¿no? Y lo pongo como término en inglés porque, si bien es un vicio terrible del marketing utilizar las palabras en inglés, que a mí se me hace que de repente es excedido, ¿no? Y ocultamos nuestra pobreza de vocabulario en el inglés muchas veces. Pero un insight, la mejor traducción que hay es una revelación. Es decir, encontramos una oportunidad, pero que además empieza a repetir, ¿no? Entonces oímos que la gente está dispuesta a comprar ciertos productos porque tiene una necesidad, pero además también tiene quejas de ciertas cosas. Es decir, ya hay cosas que existen, pero dicen, oye, a mí me gustaría, no sé, no me gusta lavar trastes, entonces utilizo cosas desechables, ¿no? Pero resulta que es antiecológico el unicel. Pero resulta, y ahí es donde empiezan a surgir esos insights, ¿no? Donde dices, oye, ¿qué haríamos para que realmente alguien compre más un artículo de estos? Empezamos a satisfacer diferentes necesidades, no solamente la básica, es decir, un vaso de unicel tiene una necesidad básica. Sin embargo, alrededor tienen muchas otras cosas que pueden ayudarnos a vender. Entonces, es justamente un insight, ¿no? Un insight es,
una verbalización que se va comprobando a través de que mucha gente lo diga y que para nosotros represente una oportunidad de mercado. A nivel, nosotros como empresarios, como empresarios, ¿dónde surge la oportunidad de hacer verdaderamente marketing? ¿Cuál es la ecuación del marketing? Es lo que yo les decía. No es venir de la mejor escuela de marketing, es decir, el marketing, con todo el respeto para todos los que estudiamos marketing, es un 80 o 90% de sentido común. Es decir, el marketing no es realmente que venga de aprender una técnica. Viene a decir dos cosas: que tengamos la pasión por lo que nos dedicamos, y esa pasión que representa que estemos investigando todo el tiempo referente a lo que nos dedicamos. ¿Y en qué resulta eso? Si nosotros hacemos el cruce entre la pasión de lo que nos gusta y la investigación de todo esto, ¿en qué resulta? Primero que nada, en detectar oportunidades. Segundo, en desarrollar productos, servicios, técnicas, tecnologías, dependiendo a lo que nos dediquemos. Y tercero, en última etapa, la comercialización. ¿Cuál es un error común? Que de repente queremos brincar a la comercialización sin pasar por una verdadera detección de oportunidades. Y entonces ya rompemos el ciclo de cualquier modelo de negocio. Tiene tres etapas y que van muy de la mano de esta, que es el desarrollo. Y perdón, esto está muy enfocado a productos, pero también aplica a servicios. Ahorita lo podemos aterrizar. Si no pasamos por esas etapas, ¿qué pasa? Que todos los negocios tienen una etapa de desarrollo que puede ser previa, puede ser de muchos años. Es decir, el mejor ejemplo quizás sea la industria farmacéutica, ¿no? Antes de poder llegar a una etapa comercial, ¿cuántos años ocurren de investigación y desarrollo en una industria farmacéutica? Después viene la etapa de manufactura, ¿no? Es decir, pensar que sea viable, que se pueda fabricar, que sea todo esto, y lo mismo es en los servicios. Es decir, un servicio, primero detecta una oportunidad. Hay manera de hacer investigación y desarrollo en cualquier servicio, hablando de hotelería, de servicios de creatividad. Cualquier servicio que tengamos tiene una etapa de desarrollo. Y posteriormente, la etapa del marketing. El marketing es mucho más que la traducción del mercadeo, ¿no? Es decir, es encontrar las oportunidades de generar un concepto, que va a ser la principal herramienta de cualquier vendedor. Porque por más bueno que tengamos, por más bueno que sea el vendedor que tengamos, refiriéndonos al perfil personal como tal del gusto por las ventas, hoy en día no hay nadie que pueda salir al mercado de manera exitosa sin tener primero un concepto que vender mucho antes que un producto, mucho antes que un servicio. Entonces, esto justamente es lo que se cruza con la ecuación de origen. Es decir, para yo hacer marketing, ustedes tienen que ser los primeros gerentes de marca o directores de marketing de su empresa. ¿Basado en qué? En tener esas dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día con muchos gerentes de marca en las empresas? Pues que en realidad viven únicamente del blog del marketing y de quizá un buen sueldo como ejecutivos, ¿no? Entonces, quizá ni les gusta lo que venden realmente. Entonces, ¿qué pasa con el gerente de marca que a lo mejor vende chocolates y no sabe ni cuáles son los principales componentes del chocolate, no sabe ni cuál es la norma que rija ciertos alimentos? Entonces, todos los que nos dedicamos a algo, tenemos que estar conscientes que tenemos que ser absolutamente expertos de lo que hacemos, porque ¿qué ocurre? Que de repente vamos a las incubadoras, ¿no? Hoy la solución de los negocios son las incubadoras de empresas. ¿Y qué pasa? Que queremos que el consultor sea el que sepa de todo. Yo siempre les digo, oye, si contratas a un consultor y quieres que sepa y te dice que sabe de todo, pues pésima señal, no hay nadie que pueda saber de todo, ¿no? Es decir, un consultor sabe una guía, pero no puede tener ni la información ni la pasión de ustedes. Entonces, ahí empieza la responsabilidad para realmente generar una marca. Después, ¿cuáles son las características del marketing como tal, de acuerdo a lo que hemos viendo? El marketing, mucha gente piensa que se inserta en la última etapa del proceso del negocio, es decir, únicamente acá, ¿no? Cuando en realidad el marketing es una parte de la planeación estratégica y empieza desde el día no 1, empieza desde la etapa 0, es decir, cuando estamos preoperativamente hablando. ¿Por qué? Porque ¿quién puede desarrollar un producto sin ir al mercado a verificar cuál es la competencia, cuál es la banda de precios de la competencia, dónde se distribuye la competencia? Y ustedes dirán, ¿para hacer lo mismo, para ser competitivos? No.
al contrario, para encontrar cuáles cosas están asumidas en el mercado que no siempre son ciertas, y cuáles cosas es donde podemos encontrar la oportunidad de innovar, no solamente innovar a nivel producto o servicio. La innovación, les digo, estamos absolutamente influenciados por el ejemplo de Apple, donde pensamos que la única innovación se refiere al producto como tal o al servicio como tal, cuando en realidad la innovación puede estar en el simple modelo de negocio. Es decir, si ustedes ven, por decir algo, los multiniveles que están tan quemados, pero que al mismo tiempo son un buen ejemplo de un modelo de negocios que es exitoso y que a lo largo de una cadena de valor deja dinero. A final de cuentas, es la única prueba de que algo sea negocio o no. Entonces, ¿qué pasa con un multinivel? Vende algo diferente a lo que vende una tienda. Entonces, un multinivel, por ejemplo, de suplementos alimenticios, que son la mayoría, ¿no? ¿Es diferente a lo que se vende en Nutriza o en GNC? No. ¿Y por qué funciona? ¿Por qué funcionará? Y a precios más caros incluso, ¿no? Por el sistema que tienen y lo que acabas de mencionar, la manera en que les dan la información, la manera en que los capacitan, terminan apasionados a su producto. Exacto. O sea, salen así como que tirando porras. Exacto, esa es la parte importante del multinivel, es el componente psicológico del multinivel, ¿no? Y si vemos, hay productos que se venden al doble o al triple de precio a través de un multinivel de lo que se vende en una tienda. Y sin embargo, se puede vender. Y mucha gente dice, oye, ¿qué falta de ética de venderlo tan caro? Esa es una cuestión que depende de quién lo compra, ¿no? La persona que lo compra no está comprando nada más el producto, está comprando un valor que hay detrás del producto. Entonces, esa es la parte que debemos de descubrir, que la innovación no tiene que estar precisamente enfocada en eso, puede estar enfocada en procesos o puede estar enfocada en modelo de negocio. Otra cosa, la publicidad es solo la herramienta más visible del marketing, pero no es el marketing como tal. Y aquí quien está involucrado en procesos de creatividad, muchas veces habrán oído que la gente piensa que hacer marketing, incluso a nivel presupuestario, nadie presupuesta marketing, ¿no? Es decir, hay gente que pone negocios y se gasta todo el dinero acá o acá, en estas dos partes, y después dices, oye, ¿con qué lo vas a difundir? Y entre más innovación tengamos, es importante saberlo, que mientras la innovación sea más disruptiva, ¿no? Por ejemplo, en el negocio de la biotecnología, por supuesto que buscamos, todos los que estamos en este negocio buscamos márgenes altos. ¿Por qué? Porque implica innovación, implica desarrollo, implica vinculación con investigadores, implica muchas cosas. Pero ¿qué pasa si nosotros no dejamos un apartado que nos permita difundir el concepto? Por más que tengamos el gran producto, si no lo podemos explicar, no es algo que se explique por sí solo. Es decir, si nos vamos al ejemplo contrario, ¿qué sería algo fácil de vender que ustedes puedan pensar en algo que se explique por sí solo? La leche. Sí. Por ejemplo, la leche o cualquiera de los llamados commodities, ¿no? Entre ellos la leche, no sé, el jugo de naranja, el trigo, el maíz, el frijol. Esos negocios evidentemente son de alto volumen, ¿no? Alto volumen, ¿por qué? Porque se explican solos. Y si yo entro, yo sé que va a ser un producto que basta con buscar buena distribución, precio competitivo, una imagen evidentemente más o menos decente, ¿no? sin que sea la gran cosa, podemos tener una oportunidad. ¿Qué pasa si yo mañana invento una leche, no sé, es más, simplemente ni siquiera inventar tanto, el momento en que empiezan a entrar las deslactosadas, ¿no? Se entiende por sí solo, realmente solamente la gente que está mucho en el problema quizá, ¿no? de la lactosa. Pero para todo un segmento de mercado que no sabe lo que significa realmente, no puede saberlo de entrada. ¿Y qué se necesita hacer? Se necesita hacer una campaña de marketing que no se puede generar en la última etapa del marketing, en la etapa de la comunicación. Se tiene que generar desde el planteamiento del negocio. Es decir, ¿qué marketing necesitamos para poder construir una campaña de mercadotecnia que nos permite explicar lo que nos va a generar las ventas? Básicamente entrar en ese círculo virtuoso. Porque si no, después, ¿qué ocurre? El famoso perro que se persigue la cola, ¿no? Es decir, no vendemos porque no hacemos publicidad, y no hacemos publicidad porque no tenemos recursos. ¿Y qué ocurrió ahí? Lo que ocurrió es simplemente cuando se hizo la transición estratégica, no hubo un factor de presupuesto de cuánto se necesita hacer para realmente anunciar esto. Hay una pregunta que es la pregunta del millón cuando hacemos mercadotecnia. ¿Cuánto tenemos que invertir, ¿no? para lograr que el marketing sea efectivo? Y pues evidentemente no hay una respuesta
No hay una respuesta correcta ni incorrecta. Hay marcas que, por ejemplo, invierten, si venden 100 millones al año, una marca de alta innovación, quizás la inversión en marketing sea de 25 millones al año. Y esa inversión de 25 millones al año quizás los lleve a un primer ejercicio de números rojos, lo cual estaría bien o estaría mal. Ustedes piensan, si tienen una alta innovación y se gastan el 25% de lo que facturan en marketing, ¿cómo creen que se vería? El estado de resultados seguramente vería mal, pero estratégicamente, ¿cómo se ve? Bien, pues es inversión, ¿no? Le está dando permanencia a la marca, ¿no? O sea, que se conoce. Exacto, es una etapa de siembra, ¿no? Entonces, se ve estratégicamente bien, ¿por qué? Porque los siguientes años vas a cultivar todo lo que sembraste en ese año de invertir en que tu producto se conociera y sobre todo que se estableciera, ¿no? Que fuera el primero en una categoría, que tuviera un verdadero valor de innovación. Entonces, bueno, eso nos lleva al siguiente punto, que la mercadotecnia, el marketing es mucho más que mercadotecnia o mercadero. ¿Por qué? Porque gran parte me parece, de la injusticia del rol del marketing es la traducción, ¿no? Es decir, el marketing como tal no significa como lo entienden, como se entiende la disciplina del marketing, y que no hay una traducción realmente exacta, pero todo lo que está implícito en el término en inglés eso es lo que realmente, si quisiéramos traducir la palabra marketing, ustedes saben que el inglés es absolutamente un idioma como de contracciones, ¿no? Entonces, al momento de decir un departamento de marketing, quiere decir eso: entender el mercado, descifrar el mercado, encontrar oportunidades en el mercado, pero no solamente publicitar en el mercado, que es como la traducción de mercadotecnia. De repente nos dice, es una técnica de mercadeo, ¿no? Es una técnica de mercado. Es tan sencillo como yo contratar a una agencia de publicidad, ¿no? Y hazme un comercial, cuando en realidad una agencia de publicidad tiene que tener todos los factores, incluso de planeación estratégica, incluso de rentabilidad, para saber si realmente se puede desarrollar una campaña. Entonces, es parte un poco de la injusticia hasta en la propia traducción, que nos lleva a entender mal la palabra marketing. Y por último, el marketing, ¿para qué sirve, no? Hay mucha gente, ustedes, hoy en día todavía hay empresarios que pueden decir, ¿y para qué sirve la mercadotecnia? Si yo nunca he hecho mercadotecnia, ¿no? Y mira, vendo millones, no sé, podemos pensar en muchas marcas. Incluso en Guadalajara hay marcas emblemáticas que quizás dicen que nunca se ha hecho marketing, ¿no? Una marca como, no sé, la salsa Valentina. La salsa Valentina, realmente, ¿hace cuánto tiempo que hace algunos esfuerzos de marketing? Hace poco, ¿no? Hace algunas alianzas con otras marcas. Pero ¿cómo se logró establecer? Se logró establecer en una época definitivamente distinta, ¿no? Que hoy empieza a tener unos ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque el paradigma pasado del marketing sí eran las ventas. Es decir, la gente decía, el marketing sirve para generar ventas. Hoy el marketing no sirve nada más para generar ventas. Y de hecho, sirve para generar marcas. Y sirve para generar marcas que generan vínculos con el consumidor. Y que entonces, incluso, yo aquí pongo el ejemplo de la palabrita voltaje, porque hay una agencia de investigación de mercado que se llama Milward Brown, que hace un estudio que hace un voltaje de las marcas, que te mide el nivel de vinculación que tiene un consumidor con las marcas y qué tanto está dispuesto a cambiarlo o por ningún motivo está dispuesto a cambiar una marca, independientemente del precio. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Valentina. En la época en que surgió, quizá teníamos un consumidor al que no le preocupaba nada los aditivos de los alimentos, ¿no? Entonces, simplemente con que fuera baratísima, con que supiera buena, evidentemente dentro del estándar de lo que es un producto de una salsa picante. Hoy en día, ¿ustedes creen que el consumidor es igualito que ese consumidor? Es decir, cada vez sabemos que la revolución industrial, como todo en la vida, tuvo épocas buenas y tuvo consecuencias buenas, consecuencias malas. Es decir, la revolución industrial sí es cierto que permitió que los alimentos duren mucho más tiempo. Y en el lado negativo, ¿qué está ocurriendo con los alimentos? O sea, lo que vemos del cáncer, ¿no? Es el precio de la revolución industrial. Es decir, estamos descubriendo cuántos aditivos son cancerígenos. Cuando eso empiece a escalar en términos de la información, y que hoy escala muy fácilmente a través de las redes,
entonces las marcas empiezan a estar en riesgo, ¿no? De decir, oye, ese juicio de valor que era únicamente el precio y los ricos de una salsa, ya no es lo mismo, al menos para todo el mercado. Es decir, habrá un segmento del mercado que sí únicamente evalúe eso, pero hay otro nicho que son los que a nosotros nos deben interesar. Todos los que venimos a estos cursos y todos los que nos interesa generar valor agregado, nos debe interesar ese nuevo consumidor al que ya no le importa tanto el precio, sino que también quiere tener algo que vaya mucho más con su forma de ser, con su estilo de vida y con lo que le preocupa. Entonces, esa es la parte importante hoy de los mercados de la segmentación, que esa vinculación no se va a dar por precio. Es decir, ustedes dicen, el precio es el último refugio del marketing. El precio no se toca a menos que estemos en una etapa pues, promocional o en una economía absolutamente atípica. Pero ustedes nunca jueguen con el precio de su producto, de su servicio. Es decir, y es muy común, por ejemplo, los servicios de diseño gráfico, ¿no? ¿Cómo empezamos a competir de repente en diseño gráfico? Por precio, ¿no? Es decir, dado que el cliente únicamente busca el precio, entonces nosotros caemos en la trampa de decir, bueno, o sea, si el cliente quiere pagar 3,000 pesos por un logo, pues ni modo, ¿no? Le damos un logo de 3,000 pesos. Realmente no. El reto es si ustedes tienen una tarifa de X cantidad de 7, 8,000 pesos por una entidad corporativa, darle todo el concepto a su producto para que se perciba que vale eso. Y que al principio evidentemente cuesta trabajo, pues sí, no hay ningún mercado de valor que sea tan sencillo. Pero no podemos nosotros, porque el mercado nos pone el precio, realmente ceder a lo que el mercado quiere pagar, que es una parte en las industrias creativas especialmente importante. Y especialmente importante en que verdaderamente nos encarguemos de desarrollar una marca que permita tener una cierta diferenciación en el mercado, ¿no? Es decir, hoy en día, ¿por qué una agencia como no sé si han visto ustedes en el mercado un producto que se llama Truvia, que es stevia, es un edulcorante, ¿no? Es la marca líder de esto, y ustedes, es más, la próxima vez que vayan al supermercado, vayan a la zona donde están el azúcar y ahora todos los sustitutos de azúcar, pues todos los que son de stevia son verdes y todos se los fusilaron a Truvia, ¿no? Y la imagen de Truvia está desarrollada por Pentagram. Pentagram, la agencia de diseño y de creatividad más importante del Reino Unido hoy en día, ¿no? Estoy seguro que esa imagen pues costó, no sé, quizás les costó $500,000, ¿no? Desarrollar esa imagen verde con rombos y empaques diferenciados. Y de ahí todo el mundo se colgó. Y lo que pasa es que si ustedes van ahí, pues la mancha es verde, es del mismo verde y todo el mundo está fusionado en el mismo verde, ¿no? Pero entonces, realmente el concepto, esa es la mejor señal de que el concepto marcó la pauta. Y por más de que haya gente que quiere treparse en eso, siempre Truvia se ha visto como la marca que verdaderamente genera la confianza, ¿no? Porque además, si ustedes lo observan, como todos los productos de copia, pues está mal copiado. Está mal copiado en el sentido de que no tiene la calidad de la impresión. La gente piensa que únicamente con fusilarse el color es suficiente para poder parecer como ellos, cuando en realidad el juicio de un empaque, el juicio de todo un producto en general, va mucho más allá de eso. Entonces, el mensaje es, ustedes se dediquen a lo que se dediquen, hay forma de generar vinculación con sus clientes, incluso si son clientes industriales, ¿no? Porque también otra de las creencias que tenemos es que únicamente generamos vinculación cuando el consumidor es consumidor final, es decir, que nosotros le vendemos de un negocio a un consumidor final, no de un negocio a un negocio. Cuando en realidad cualquier industria, aunque sea la más industrial del mundo, ustedes pueden tener una vinculación emocional. ¿Por qué? Porque las máquinas italianas, por ejemplo, son incluso bonitas. Es decir, los italianos son buenos para hacer máquinas, ¿no? Y los chinos también hacen máquinas. ¿Y por qué las máquinas italianas siguen siendo 10 veces más caras que una máquina china? Además de la calidad, ¿perdón? Por la duración, pero porque además se cuidan todos los detalles, ¿no? Es decir, una máquina italiana, para quien maneja una máquina, es mucho más placentero que manejar una máquina china. Y entonces nosotros, como no somos operadores de máquinas, pensamos que el operador de máquinas no le importa eso. Cuando en realidad al operador de máquinas y a quien es un apasionado de las máquinas, seguro que le importa eso. Seguro que la máquina sea más estética, que la máquina sea menos cansada, que la máquina cuide aspectos del ruido, que la máquina cuide aspectos que no se olviden nunca que está operada por un ser humano, ¿no? Es decir, que no es una máquina operada por otra máquina. Entonces todos los mercados, incluyendo los industriales, pueden tener factores emocionales. No sé, hasta aquí hay algún comentario que quieran hacer, alguna aportación.
Bueno, a mí me llama mucho atención este último punto que tocas porque en mi caso yo soy fabricante de muebles y yo le vendo a las mueblerías tal cual, no al consumidor final. Y precisamente yo no sé cómo hacer nunca he entendido cómo puedo hacer ese clic o crear ese sentimiento con mis clientes. Insisto, no son cualquier persona que va a una mueblería a comprar, sino son en las mueblerías las que compran. ¿Y cómo puedo hacer que ese sentimiento llegue hacia el consumidor final a través de...? Pues mira, al final esperemos que puedas, ahí digo, hay que basarlo, todo, la emoción no puede surgir de conceptos como vacíos, que mucha gente piensa que todos podemos hablar de amistad como una emoción muy bonita, sí, pero vamos a ver eso cómo se relaciona con tu atributo principal. Entonces al final, ojalá que podamos llegar a resolver, por ejemplo, cómo hablar de un business to business, ¿no? Es decir, alguien que es un experto también, porque ustedes están entre expertos, tú eres un experto y el de allá también es un experto, cosa que no pasa en los mercados de consumo. Es decir, yo le vendo a un consumidor que no necesariamente es un experto, simplemente es un consumidor que tiene una necesidad, ¿no? Y en tu caso es totalmente distinto. Entonces, ¿cómo era el marketing antes? Yo por eso les decía, antes, ¿quién era el gurú del marketing? Era Philip Kotler, y era Philip Kotler no solamente a nivel de conferencias, ¿no? El libro que se llevaba en todas las universidades eran los fundamentos de marketing de Philip Kotler. Era el rey del marketing, el decano de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, y prácticamente él establecía las reglas de las marcas. ¿Qué pasaba en mercados como el mexicano o cualquier mercado latinoamericano? Que el 70% de los conceptos no aplican, es decir, porque es un libro que está construido para los sistemas de distribución americanos, donde todo está perfectamente, desde hace muchos años, está perfectamente desarrollado un sistema de brokers, un sistema de zonificación. Ustedes, para todos los que han intentado distribuir algo, en México es muy difícil, es decir, hay cualquier cantidad de esquemas de distribución entre formales y además sumándole los informales. Entonces, antes este era el concepto del marketing. Hoy, ¿cuál es el concepto que a mí se me hace el más interesante? Y si es universal, vamos a descubrir por qué. Kevin Roberts es uno de los dos presidentes de Saatchi & Saatchi, una agencia de publicidad en Nueva York, que introdujo el concepto de los dog marks, ¿no? Es decir, de unas marcas que están ligadas a los sentimientos, y donde él dice, vamos a pasar de la participación de mercado a la participación del corazón. Entonces, ¿por qué si es universal? Porque los sentimientos, a diferencia de los sistemas distributivos, sí son universales. Es decir, si le hablamos al mismo humano en Estados Unidos, que al mismo humano acá, por supuesto que en un diferente contexto, pero sí le estamos hablando a ese mismo componente que podemos tratar desde un punto de vista psicológico. Todo el mundo nos movemos por lo mismo y lo veremos ahorita porque sí son conceptos universales, a diferencia de lo que era antes, visto como un ente de consumo insertado en una unidad industrial que estaba expuesto a ciertos medios que además eran controlados por una cierta cantidad de empresas, donde realmente no había forma de que pudieras obtener más información de otras fuentes. Hoy en día todo eso ha cambiado. Y él es que, desde mi punto de vista, mejor lo ha logrado expresar como una nueva tendencia, no solamente en la publicidad, sino en el marketing. Y entonces, esto me lleva a la pregunta. El marketing como tal, como era visto, el marketing está como en etapa de extinción. Y pues la verdad es que sí. Hasta como fue en la década de los 90, sí. ¿Y por qué? Porque la evolución es netamente contextual, ¿no? Antes, ¿cómo se construían los conceptos? Todo se hacía a través de una información que estaba adentro tanto de la empresa como de las agencias. ¿Quién aquí ha visto la serie Mad Men? Y la verdad es que es una forma interesantísima de entender cómo ha cambiado, pero no solamente la publicidad, por supuesto que directamente la publicidad. Es como surgieron las agencias en Nueva York, ¿no? Donde simplemente más allá de ver los conceptos que se manejan, sí o no llama la atención como estaba muy bien visto pues que la gente fumara en las salas de juntas. El alcohol era muy bien visto en Estados Unidos como un medio de socialización en los negocios, un cierto machismo, ¿no? Absolutamente todos los ejecutivos eran los únicos que mandaban. Entonces, esa era la forma de construir conceptos
y que además no había medios como estos que hoy nos permiten tener la información justamente aquí en el momento en que la necesitamos, y podemos tomar diferentes opiniones. Entonces, hasta cierto punto, era una especie de una cuestión dictatorial. Es decir, la publicidad subliminal realmente nunca, como tal, como publicidad, no ha existido. Es decir, la publicidad subliminal es un mito porque la técnica subliminal sí se usó, pero no se usó para la publicidad. La técnica subliminal es, por ejemplo, lo que usaba Hitler, ¿no? O sea, Hitler sí tenía una técnica para programar a la gente a través de imágenes, y ahí sí era, ¿con qué objetivo? Pues con convertir a la gente en robots, ¿no? La publicidad nunca ha logrado ese punto. Sí tiene un mensaje subjetivo, y que antes era más fácil de filtrar porque los medios eran uno o dos. Es decir, tú veías la televisión y quizá escuchabas el radio y quizá veías algún impreso y punto. Hoy en día no. Hoy en día, si tú haces una búsqueda, no solamente te lleva a los medios, te lleva a las opiniones, ¿no? de mucha gente que te empieza a abrir mucho más el concepto. Entonces, el marketing como tal, y créanme que parece ser un argumento demasiado fuerte, pero es un artículo que está escrito así en el Harvard Business Review. Es decir, dice, el paradigma del marketing el marketing hoy vive sobre un paradigma muerto. ¿Por qué? Porque ciertamente hay muchas empresas que lo siguen haciendo a la antigüita y siguen haciendo las campañas de publicidad tal cual como era antes, tal cual como se ve en Mad Men, donde hay un brief donde sí parece que son gurús, ¿no? Y donde son los únicos que saben de la publicidad, cuando en realidad hoy un emprendedor de cualquier área que sea apasionado, por supuesto que puede saber mucho más y puede lograr desarrollar una campaña mucho más efectiva que cualquier persona que ha estado años en el mundo de la publicidad o del marketing. Entonces, el paradigma sí es cierto que ha cambiado, porque hoy el sentido de ser de la televisión hacia afuera, hoy realmente la gente que está triunfando en el mundo de los negocios, no solamente en marketing, es gente que ha tomado esto, que alguien más o menos ubica que es o no. Neuronas. Ajá. Es la conexión neuronal, son las dendritas, ¿no? Que hay en las neuronas del cerebro, de donde realmente surge toda la conexión de las ideas. Y eso es lo que estamos utilizando hoy en el marketing para hacerlo saliente del propio cerebro. Es decir, no es lo que yo le quiera imponer al consumidor, es lo que el consumidor está pensando basado en todo lo que hay alrededor del mundo conceptual. Y eso lo explotamos a través de ¿qué? Sí, a través de redes sociales. Que ojo, las redes sociales hoy en día todavía no son un gran instrumento de ventas. Digo, de una vez aprovecho para mencionarlo, porque de repente pensamos, como yo les decía, que todo es una moda y que entonces, porque hacemos una página en Facebook, que además no la administramos profesionalmente. Es decir, ponemos una página de Facebook que la visitamos cada 15 días para ver quién es visto y pensamos que eso nos va a hacer vender. Cuando en realidad, sí es cierto que hoy es obligatorio tener una página de Facebook, sí, o sea, sí tenemos que interactuar, pero tenemos que generar contenidos. ¿Por qué? Porque justamente la imagen que yo puse ahí es porque el consumidor que realmente lo mueve todos estos medios nuevos es un consumidor muy informado, es un consumidor muy pensante, y ese consumidor con ese nombrecito extraño es el prosumidor, ¿no? Es decir, es un consumidor sí profesionalizado, ¿ven? Es lo que decíamos de rato el consumidor de la salsa valentina tradicional no es un consumidor profesionalizado, porque únicamente quiere los mismos motivaciones de consumo que son básicas. O sea, que sepa bien, que esté barato y que quizás sea higiénico, ¿no? Que esté bajo un estándar de higiene que pueda consumir. Pero este consumidor no. Y esto que ven ustedes ahí de la luz es algo que ocurre en el cerebro, ¿no? Hay por ahí un experimento muy interesante donde dice que por qué los medios, por qué el anterior paradigma nos llevaba a hacerse un poco, o diría yo, demasiado influenciables. Si tú pones a un niño, y esto lo hicieron en Estados Unidos así de manera real, ¿no? El cerebro evidentemente genera mucha energía. Si tú pones a un niño a leer un cuento, todo el cerebro está prácticamente iluminado. Es decir, todas las dendritas generan esas sinapsis, esas interconexiones y se iluminan. Si tú pones a un niño a ver esa misma historia en la televisión, es decir, que todo lo vaya viendo ya diseñado, ya dibujado, ya en movimiento, son mínimas las áreas que se iluminan. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros? Nos sirve para entender que hoy en día el verdadero marketing es el que construye historias interesantes. Historias interesantes que el consumidor puede ir descifrando
y que eso mismo lo va a hacer apasionarse de eso, ¿no? Y una gran herramienta del marketing hoy en día es justamente lo que se llama el contar historias o el storytelling, ¿no? Ustedes véanlo como los sitios más interesantes de Facebook, los sitios más interesantes de Twitter, te llevan a que cuentes una historia bien desarrollada que permita que el consumidor se imagine mucho más allá de lo que es el beneficio duro de cualquier producto o de cualquier servicio, que realmente le despierte la imaginación y generemos esto, que es ustedes, si ese término lo meten en un buscador famoso inbound, los va a llevar a de hecho, varios cursos que permiten profesionalizarse en lo que son todo lo que es el marketing digital. Entonces, ¿cuál es la palabra clave en este nuevo concepto del marketing? Los contenidos. Es decir, no solamente de compartir, no solamente de encontrar algo que alguien más hizo, sino recordemos que en este nuevo mundo nosotros somos los expertos y somos los directamente responsables del contenido del marketing. Entonces, todos tenemos contenido que compartir y eso va a hacer que nuestras marcas sean mucho más fuertes. ¿Hasta aquí alguien que quiera participar, alguien que quiera compartir algo? Sí, bueno, leí una vez un libro muy interesante de una cosa que se llama Mind Code, no sé si la han escuchado. Bueno, eso lo explica con dos tipos de cerebros que tenemos, el racional y lo llaman el reptílico, que es como el instinto animal que traemos también. No sé si vaya a tener ningún. ¿Ustedes qué opinan de esto? Y bien interesante porque a veces cuando compramos algo no lo hacemos nada más por lo que necesitemos, ya imaginamos esa necesidad física natural que tenemos en la cabeza o en el cuerpo, pues. Bien interesante, se lo recomiendo. Muy bien, muchas gracias. Y ya una vez entendido, creo que hasta aquí estamos entendiendo todo el proceso que es, primero que nada, el marketing antes de entrar en el branding. Es decir, no podemos hacer un branding si no tenemos primero el establecimiento de nuestro marketing dentro de una planeación estratégica, ¿no? Porque, ojo, estamos hablando de hacer los negocios de manera distinta, de una manera bien planeada. Es decir, la planeación estratégica también es un término que está súper idealizado, pero no se trata de tener un plan de negocios de 40 hojas, ni de tener acceso a investigaciones de mercado carísimas, sino simplemente, yo les doy un consejo muy sencillo, de sí escribir todo lo que se nos ocurra de nuestros negocios todos los días. Es decir, todo lo que nos diga un cliente, todo lo que vimos en la tele, todo eso anotarlo. Y ustedes van a ver, háganlo el ejercicio de un mes, anoten todas las ideas sueltas, ¿no? Hoy afortunadamente tenemos elementos que nos ayudan, si van en su coche, si van en cualquier transporte, lo pueden anotar todo el tiempo. Anótenlo y hagan un resumen al final, van a ver qué interesante esquema les puede salir para encontrar nuevas ideas. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo lo que hemos visto antes? El resultado de este nuevo marketing es justamente esto, crear un marketing de comunidad. Es decir, el marketing ya no se mueve por un solo motivador, y lo podemos ver justamente, por ejemplo, en este rumbo de libertad aquí en Guadalajara. ¿Sí o no hay un perfil de gente que viene aquí? ¿Por qué? Porque es gente que le interesa lo mismo, ¿no? Tiene intereses comunes y entonces este es un excelente lugar para construir ciertas marcas. ¿Será el mismo lugar para construir las mismas marcas que en Andares? No, ¿verdad? O sea, es decir, no estamos hablando nunca todavía de niveles socioeconómicos, ni de ingresos, ni de nada por el estilo. Estamos hablando exclusivamente de lo que los mueve a venir aquí o ir allá. Entonces, justamente el marketing hoy habla de eso, de gente que se mueve en una dimensión completa. También tenemos que buscar, muy importante, quiénes son los clientes que pueden influenciar a otros, ¿no? Y hoy las redes sociales, esa es la parte más importante de las redes sociales, que encontremos esos puntos que conectan, porque hay gente dentro de ciertas categorías que ellos ya tienen una propia reputación. Es decir, si encontramos un bloguero, ¿no?, que se dedique a algo y que nuestro producto, nuestro servicio a él le interese y lo logremos convencer, pues créanme que estamos no solamente sumando, estamos multiplicando, ¿no? Multiplicando, y quizá después geométricamente estamos multiplicando la cantidad de contactos, encontrando las personas correctas dentro de esa red social. Por eso les decía que hay un método profesional, y si ustedes piensan que en sus negocios es importante el marketing digital de redes sociales, pues la verdad es que hay técnicas, ¿eh? No es
En Estados Unidos esto lleva ya muchos años, y entonces hay técnicas bien desarrolladas para saber encontrar esos influenciadores, ¿no? Ustedes vean, ¿quién usa Twitter de aquí? Si uno en el Twitter la parte más interesante es encontrar a esa persona que sí le apasiona un tema y que simplemente con darle una revisada un día a nosotros nos cambia totalmente la perspectiva de eso y hace que te conectes a otros tres, ¿no? Que él sigue, porque él tiene una credibilidad, ¿no? en un mundo, él tiene una credibilidad, que estamos hablando del mejor publicista o el publicista de moda, por decirlo de alguna forma, y si él cree, ¿no? en tres cosas, lo vamos a seguir nosotros si compartimos un cierto interés. Entonces es otro componente importantísimo de este nuevo marketing. El capital social, es decir, que el consumidor anterior solamente buscaba transacciones. El usuario anterior de las cosas buscaba épocas promocionales, descuentos. Hoy que busca reconocimiento. Y va precisamente en línea con lo anterior. El usuario de hoy, el consumidor de hoy, busca que además de ser una persona que está vista como alguien que va en tendencia, es también alguien que va directamente, que está directamente relacionado con ese mundo y que es una persona que genera conocimiento. Esa es una parte importante y que además va en línea con la era. Es decir, hoy en día, no sé si ustedes sepan, hemos vivido 4 grandes eras. Era la era de la agricultura, la era industrial, después la era informática de las computadoras, pero hoy ya no estamos en la era de las computadoras. Es decir, todo lo que tenemos hoy son interfaces nuevas, pero estamos en la era del conocimiento. Entonces, justamente el usuario y el consumidor es lo que le busca, tener un capital social basado en ese conocimiento de lo que a él le gusta. Y eso nos lleva a pensar que todo en el mundo actual del marketing es contextual, se basa en movimiento, se basa en vinculación. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes creen, siempre me pongo de ejemplo de, ¿por qué los celulares, cómo han ido evolucionando los celulares? ¿Cómo eran al principio? Grandes, pesados, ¿no? ¿Y cuál era lo ideal cuando eran grandes y pesados? Después, ¿cómo queríamos todos los celulares? Entre más chiquito mejor, ¿no? Y cuando Nokia era el rey del mercado, llegó a ser un celular de este tamaño, buenísimo, que todo el mundo decía, hombre, tiene excelente recepción. Y eso parece que estamos hablando de la prehistoria. Pero hace cuántos años nos conformábamos que tuviera una excelente recepción de celulares, ¿verdad? ¿No? ¿Y hoy por qué otra vez son grandes los celulares? ¿Por qué decían? Por la información. Exacto, porque como decía hace poco yo al doctor Juan Ramón de la Fuente, que decía, lo raro es que se llamen teléfonos. O sea, porque ya lo último que nos interesa es un teléfono, es una interfaz de internet, ¿no? El teléfono es traer el internet en la mano, ese es el principal interés hoy en día, y estar conectados. ¿Ven cómo es contextual? ¿Por qué hoy un teléfono? ¿Saben cuánto gasta el mexicano en promedio en servicios de telefonía celular? O sea, sumando el equipo con las rentas, en promedio, es decir, prácticamente todo el mundo, el porcentaje del ingreso. ¿1000 mensuales? ¿Perdón? ¿1000 mensuales? Pero en porcentaje. 18%. Es decir, ¿qué tan importante es estar conectado para la gente que puede estar arriba, no sé, del propio transporte, ¿no? Es decir, puede estar arriba de muchas necesidades. ¿Por qué? Porque hoy en día lo importante es opinar, estar conectado. ¿A qué nos lleva? Es decir, esta era no es que todo sea bueno. Es decir, esta hiperconexión nos lleva también a una hiperdistracción, ¿no? Como también veremos más adelante un ejemplo de lo que nos ha llevado a esto. Pero sí, como todos son movimientos. Y Kevin Roberts justamente dice, hoy en día si tú haces un producto ecológico, es muy probable que esa persona que compra un producto ecológico sea el mismo, esa persona que anda en bici, es el mismo que compra un producto que sea biodegradable, es el mismo que quizá le interesa así ya empezar a cuidarse físicamente y empezar a caminar, correr o lo que sea. Ese es el mismo consumidor, ¿no? Entonces, busca esas conexiones y es mucho más fácil venderle y es mucho más barato y no hagan ni siquiera publicidad. Es decir, fíjense, Kevin Roberts es tan atrevido que siendo el presidente de una agencia de publicidad, él se atreve a decir, la publicidad no es la solución de todos los negocios. Es decir, si tú eres el presidente de General Motors, seguramente la publicidad tiene que estar en tu presupuesto. Pero si tú estás iniciando este café aquí, no es el momento de la publicidad y además quizá nunca sea el momento de la publicidad, ¿no? Busca otra forma de conectarte con tu mercado.
Entonces, es justamente entender que hoy estas tres palabritas, contexto, movimientos y vinculación, ese es el mundo de las marcas. Y tendremos que encontrar la forma nada más eficiente de llegar ahí.